Hola, ¿qué tal, Teresa? Bienvenida al podcast. Hola Eduardo, pues encantada de estar aquí. Todo muy bien. Gracias por invitarme un poquito a charlar contigo. Sí, la verdad es que mucha gente me ha estado preguntando cuál es qué es el Wineset, me habían contado más, de qué se trata, cuál es la diferencia con otra escuela de sommeliers, o sea, de sommeliers. Hay gente que va saliendo del bachillerato o ya ha hecho una formación profesional y quiere ser un poco más específico en el mundo del vino y empiezan a ver las diferentes oportunidades que hay para capacitarse Ujú, y bueno, llegan con el Wineset. Y la verdad es que hay muchas preguntas en torno a ello, ujú, diferencias entre Wineset y otras escuelas, como te había dicho. Entonces dije, ujú, vamos con Teresa a que nos explique, que ella es una experta y bueno, que tengo el gusto de conocerte a ti y a ujú, las instalaciones. Hice el curso hace un par de años del nivel 2. No me voy a adelantar ajá, mucho, pero bueno, ya nos explicarás. Antes que todo, ujú. Teresa, ¿te puedes presentar para que te conozcan? Claro que sí. Pues bueno, mi nombre es Teresa Aguilarte, soy sumiller certificada por la Escuela de Hostelería de Archanda, aquí en cerquita de Bilbao, y también soy diplomada WSET, que es la máxima certificación que existe a nivel del Wine and Spirit Education Trust, que son las iniciales de WSET, ¿vale? Aquí lo conocemos como WSET, pero es en realidad las iniciales del Wine and Spirit Education Trust. Esta es mi formación específica en relación con el mundo del vino. De formación universitaria soy psicóloga, tengo experiencia en formación, en desarrollo y en gestión de equipos ya desde hace unos cuantos años y bueno, trabajo desde Artean Wines, que es la escuela de vino fundada aquí en Bilbao hace unos pocos años con un socio y proporcionamos pues y emitimos certificaciones del WineSet, Wine and Spirit Education Trust, y también otras formaciones específicas relacionadas con el mundo del vino, sobre Jerez, sobre diferentes regiones del mundo, sobre iniciación general al mundo del vino, sobre espumosos, etcétera. Este es un poquito mi background y yo, dentro de lo que es esta escuela de vino, Artean Wines, tengo la responsabilidad de desarrollar todos los contenidos académicos, impartición de una parte de las formaciones. Trabajamos también con otros colaboradores. Muchas gracias. Sí. A partir de ahora, bueno, vamos a llamarle Wineset, si te parece bien, pero ya has dicho que es Wine and Spirits Education Trust. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito sobre bueno, es una institución, una escuela? ¿Qué es Uh-huh. cuando comienza un poquito la historia de esto? De Pues manera muy breve. sí, tenemos poquito tiempo, pero bueno, voy a intentar explicarlo en unos pocos minutos. El WineSet, el Wine and Spirit Education Trust, es una fundación, es un centro formativo británico. Está basado en Londres y tiene escuelas homologadas en todo el mundo. Actualmente está presente en unos 80 países aproximadamente y los cursos y sus formaciones, los niveles 1, 2 y 3, que son los básicos, los más importantes, están traducidos a unos 20 idiomas a día de hoy. Es una entidad británica fundada hace 52 años, ha cumplido recientemente su primer medio centenario, y es una institución fundada en su día por el gremio de distribuidores y comerciantes de vino en Londres, en Inglaterra, que desarrolla estas formaciones con un perfil académico alto, pero muy enfocado en el conocimiento del vino como producto y en lo que es la cata y el análisis organoléptico sobre el vino. Este instituto básicamente está especializado en las formaciones. Las más importantes son estas que estamos hablando del vino, pero también tiene formaciones especializadas para sake y para destilados específicamente. Digamos, yo suelo explicarlo con una comparación. El WSET es al mundo del vino lo que las certificaciones de Cambridge, por ejemplo, son al mundo del inglés. Habitualmente en el mundo profesional y en el mundo del estudio conocemos todos lo que son las certificaciones de Cambridge, el FIRST, el Advanced, el Proficiency, que son unas certificaciones con sus cursos y con sus contenidos, en este caso en relación con el idioma, para, digamos, garantizar el nivel de conocimiento y de aprendizaje del idioma, ¿vale? Cuando uno tiene esa certificación a nivel curricular, por ejemplo, a nivel profesional o a nivel de aficionado,
avala que la persona cuenta con una serie de conocimientos y de capacidades de hablar en inglés, ¿no? En el caso de estas certificaciones de Cambridge. Pues el Instituto WSET hace algo similar en el mundo del vino. Desarrolla unos cursos y unas formaciones con una serie de contenidos y una serie de ejercicios de cata práctica y de análisis técnico del vino, con 3 niveles principales digamos, de profundidad y de complejidad. Cuando tienes este curso hecho y la certificación aprobada, digamos que se homologa y se valida a nivel internacional que tus conocimientos sobre el vino, y cuando hablo de conocimientos sobre el vino me refiero a conocimientos a nivel de viticultura, a nivel de producción de enología y a nivel de regiones, variedades y estilos de vino del mundo. Entonces, estas certificaciones validan, digamos, o certifican que la persona que tiene este título, esta certificación, tiene una serie de conocimientos y una serie de capacidades para analizar, para comparar vinos y para conocer los productos suficientemente alta. Perfecto. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia de las personas que tienen esa duda de comenzar a estudiar algo en el mundo del vino entre, por ejemplo, una escuela de sommeliers o irse al WineSet? ¿Cuál sería el perfil de cada persona o la salida de cada uno para que elijan irse a una escuela o a un diplomado con WineSet? A ver, el WSET, como digo, lo que proporciona son conocimientos. Hay que estudiar bastante un poquito más según el nivel según el nivel de la certificación, ¿no? Pero en el foco de los contenidos y del aprendizaje en el WSET se basa sobre el vino como producto. Entonces, lo que pretende es que las personas que hacen esta certificación puedan adquirir una experiencia y una formación y unos conocimientos suficientes sobre el vino como producto, desde cómo se produce en el viñedo, ¿no? desde la parte, digamos, de viticultura, etcétera, cómo se elaboran los distintos estilos y qué variedades y qué regiones y qué estilos importantes hay en el mundo y cómo se catan, ¿no? También incluye, por supuesto, los vinos dulces, los vinos espumosos, los vinos fortificados, no solamente los vinos tranquilos que llamamos los vinos convencionales. ¿Para quién está enfocada esta formación? Pues para perfiles diversos, es decir, personas, por ejemplo, que van a trabajar en hostelería, en atención al público. Tienen que conocer una gama, ¿no? Y tienen que conocer los distintos estilos principales de vinos que hay en un país o que hay a nivel internacional, por ejemplo. Si se va a trabajar en sala o si se va a trabajar en barra, ¿no? Hay que tener un conocimiento tanto de los estilos de vino, de cómo se elaboran, pero también incluye en la formación, por ejemplo, conocimientos sobre maridaje, conocimientos básicos o un poquito más avanzados sobre maridaje, sobre servicio de vino, sobre conservación, etcétera. También, por ejemplo, para una persona que va a trabajar en una línea de enoturismo, por ejemplo, de atención al público en una bodega o en una agencia de viajes de turismo o en una región donde las bodegas buscan a personas que puedan acompañar visitas y que puedan atender al público. También esta formación te va a ayudar a conocer tanto los vinos más locales como los vinos internacionales para poderlos comparar, para poderlos presentar. Está muy enfocada, por ejemplo, a nivel profesional en personas que se dedican a distribución o a exportación, porque hace una perspectiva y digamos, ¿cómo decirlo? Hace una visión del producto, una visión del vino, no solo de lo que se consume en un país en concreto, en una región en concreto, sino cuáles son las tendencias, los mercados y las principales regiones que hay que conocer en el mundo. Cuando alguien trabaja en exportación, por ejemplo, tiene que conocer muy bien su producto, pero también tiene que conocer qué otras cosas hay en el mundo y dónde posicionar, ¿no? Los productos concretos. Pues WSET facilita una formación bastante transversal en este sentido. Y entonces está, ya digo, muy enfocada a cualquier profesional que o bien atendiendo al público en el turismo, en hostelería, por ejemplo, o bien porque trabaja con este producto a nivel de ventas o a nivel de compra, tiene que conocer de una manera transversal en qué consisten los vinos más importantes del mundo, cómo catarlos y cómo identificar también la calidad que hay en un vino, ¿vale? Por supuesto, también los niveles, el 1 y el 2 sobre todo, son cursos que tienen 2-3 días de duración y están también bastante enfocados para aficionados en general. Es decir, gente que no necesita profesionalmente conocer del vino, pero lo quiere hacer para tener un conocimiento más profundo y un conocimiento sobre vinos
como aficionado, ¿vale? Como wine lovers, digamos. Cualquier persona lo puede hacer, ¿cierto? Cualquier persona lo puede hacer. Está orientado tanto a profesionales juniors o profesionales con un poquito más de desarrollo profesional que quieren profundizar, ¿no? Y van a hacer un nivel 2 o un nivel 3, como personas que están empezando un poquito a conocer este mundo y quieren de una manera sistemática, de una manera estructurada y organizada, tener un conocimiento más profesional, ¿no? sobre el tema. La diferencia principal es esta, ¿no? Que es una formación transversal y que es una formación desde la perspectiva del vino, tanto en consumo, tanto en elaboración y en digamos, en venta y en presentación de producto. Los estudios, por ejemplo, que hay de sommelier, yo soy sommelier también, ¿no? de esta formación, están muy enfocados habitualmente, son a veces cursos de 1 año, de 2 años, y están enfocados mucho al trabajo en sala. Quiero decir, a profesionales que van a trabajar en restaurantes o que van a trabajar en hostelería principalmente, sirviendo vino y trabajando en sala, en restauración. Yo creo que las formaciones de sommelería están muy enfocadas a sala, a conservación del vino, maridaje y servicio del vino, fundamentalmente. Quizá un sommelier no necesita o no requiere, por ejemplo, una formación sobre viticultura muy en detalle. Sin embargo, en un WSET sí que vas a tener esa perspectiva. Vas a conocer y vas a entender cómo el clima, por ejemplo, cómo diferentes suelos o diferentes regiones influyen en la calidad o en el estilo de un vino. Un sommelier lo que tiene que saber es cuál es la bodega, cuál es el vino y cómo servirlo y cómo explicarlo y presentarlo bien a un cliente, lo cual es también todo un reto, ¿no? Es complicado. Entonces, hay sommeliers que quizá no necesitan 2 años de formación. Pueden hacer una formación un poquito más concentrada, un poquito más especializada con WSET y de esta forma tener una primera aproximación importante para el producto. ¿Nos puedes contar, bueno, ya mencionaste más o menos un poco la diferencia entre los niveles, pero nos puedes contar sobre el nivel, o así, el 1, el 2, el 3 y el 4, más o menos cómo va creciendo el tema teórico y también el práctico en la parte de la cata, porque no se cata de la misma manera en el nivel 1 que en el nivel 3, por ejemplo. ¿Nos puedes dar esa diferencia entre cada nivel? Sí, os lo intento explicar. Bueno, esto que has dicho además, que es muy importante, que ya he mencionado, ¿no? Se aprende a analizar el vino. En todos los cursos WSET hay prácticamente un 50% en las clases de lo que es repaso y aprendizaje de contenidos y otro 50% prácticamente de lo que es técnica de cata, aprender a catar y analizar un vino. Porque la idea es conocer el producto en teoría, pero también aprender del producto en la práctica, saber diferenciar distintos estilos, distintas variedades y distintas regiones, como te decía. En el nivel 1, el objetivo es muy introductorio. En el nivel 1, la parte básica es conocer de manera muy directa de dónde viene el vino, es decir, la vid, la planta, el viñedo, lo más básico, digamos, de una producción en viñedo y la producción también en bodega. ¿Cuáles son los procedimientos de elaboración básicos y mínimos para convertir el mosto de la uva en vino? ¿Vale? Es un poquito una primera introducción. Y después se hace una formación somera sobre los países más importantes en producción de vino. Un poquito de Francia, un poquito de Italia, un poquito de España. ¿Vale? Y una pequeña visión también sobre el nuevo mundo en el vino, que también son regiones emergentes como Estados Unidos, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia, pero es una formación de un día, son 6 horas de trabajo de formación, donde se repasa de manera somera, de manera muy introductoria estos elementos, ¿no? De dónde viene el vino, la uva, la viña, cómo se elabora el vino y cuáles son las pocas regiones más importantes. En el nivel 2, lo que se hace es profundizar un poco más. Son 2 días completos de formación o 4 medias jornadas, son unas 16-17 horas de formación, donde ya se profundiza mucho más en los principios básicos en viticultura, los procesos de elaboración principales, ya no en general del vino, sino que ya se profundiza y se entiende la diferencia en lo que es, por ejemplo, elaborar un vino blanco, elaborar un vino tinto, elaborar vino rosado, elaborar vino dulce y elaborar vinos fortificados, que son distintos estilos de producción y distintas formas de trabajar en bodega los distintos vinos. Y luego se hace, digamos, una revisión geográfica y de variedades importantes, tanto en Francia, en Italia, en España y en los países principales del Nuevo Mundo. En el nivel 2, la cata se hace sobre 45 vinos. En el nivel 1 se catan
unos 6-8 vinos. En el nivel 2 ya se catan 45 vinos internacionales, diferentes variedades. En ocasiones, por ejemplo, la Chardonnay, que es una de las más importantes, pues no solamente catamos un Chardonnay, se catan 3 o 4 para aprender bien cómo es la variedad, conocer distintos estilos y comparar unas características con otras, si son de una región o si son de otra región, por ejemplo. Con lo cual el objetivo y digamos la diferencia en contenidos del nivel 2 es que la profundidad, el número de variedades, el número de vinos que se catan y el número de regiones y de estilos de producción es mucho más, es más intensivo, ¿vale? Una vez hecho el WSET 2, la persona que tiene la certificación es capaz de hacer una cata bastante objetiva y técnica de un vino, poder describir de manera técnica tanto sus aromas y su perfil en nariz y el perfil de gustos y sabores, como el perfil estructural que llamamos del vino, ¿no? Su nivel de acidez, los taninos, el potencial de envejecimiento que tiene ese vino en cuestión, el nivel de calidad que tiene ese vino en cuestión, ¿no? Porque se van catando los vinos con una técnica específica para ser capaces de comparar vinos distintos, pero también poder analizar objetivamente esa estructura y ese potencial de calidad o ese potencial de envejecimiento o no, si lo tiene el vino o no lo tiene, ¿no? Tener un poquito esa capacidad de analizar técnicamente el producto, que es un factor importante pues, cuando uno trabaja en hostelería, por ejemplo, o cuando uno trabaja haciendo catas en enoturismo o como comercial o como distribuidor. El nivel 3 ya es un paso, es digamos el doble de tiempo y de vinos prácticamente en comparación con el nivel 2. Se catan unos 75 vinos en el curso y son varios días de formación. Son 4 días completos que normalmente suelen distribuirse a lo largo de 2 semanas. Entonces, las clases sí que son muy concentradas en horas y en todas estas horas, en el caso del nivel 3, lo que se hace es profundizar en estos elementos. Es decir, a nivel de viñedo, de viticultura, se entra en mucho más detalle, ¿no? Se analiza, por ejemplo, técnicas de poda, se analizan diferentes tipos de suelo, se analizan y se aprenden, ¿no? y se estudian y se comparan diferentes contextos climáticos, diferentes regiones vinícolas del mundo. Dentro de la elaboración en bodega, pues también las técnicas de elaboración, los procesos de transformación del mosto al vino en función del estilo final también se trabajan y se estudian con mucha más profundidad, ¿no? Se analizan, por ejemplo, pues los procesos de clarificación, los procesos de estabilización del vino, no solo ya tenemos el mosto, lo fermentamos y con uvas tintas y tenemos un vino tinto, ¿no? Sino bueno, cómo se hace la extracción de los taninos, cómo tenemos diferentes variedades trabajadas de diferente forma según qué estilo de vino voy a hacer, ¿no? Ahí, digamos, en enología se trabaja y se profundiza más. Y luego el recorrido internacional, tanto en países del viejo mundo, ¿no? Pues Francia, Italia, España, que os mencionaba antes, pero también Austria, también Alemania, también Portugal, ¿no? Se amplía mucho más esa perspectiva geográfica y de regiones importantes del mundo, y en Nuevo Mundo también se estudia con bastante más profundidad las regiones importantes de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, etc. También la técnica de cata, el aprendizaje de cómo analizar y cómo, suelo decir yo, cómo destripar la estructura y las características de un vino se hacen con mucho más detalle. Entonces, en las horas de formación enseñamos cómo hay que catar, en qué fijarse cuando uno cata y prueba y compara vinos, desde nivel visual hasta los análisis a nivel olfativo, ¿no? De los matices, los diferentes elementos de aromas primarios, secundarios y terciarios. Analizamos y estudiamos cómo la elaboración de un vino, las técnicas de vinificación, por ejemplo, si ha tenido una crianza en madera o no ha tenido una crianza en madera, si ha tenido un envejecimiento largo en botella o no lo ha tenido, cómo estas técnicas, y según las variedades y las regiones, se van a reflejar en el estilo del vino, cómo lo podemos identificar y cómo podemos también valorar su potencial de envejecimiento, su nivel de calidad, incluso su nivel de precio y de posicionamiento de mercado, ¿no? Entonces, en el nivel 3 los contenidos son mucho más extensos y con mucho más detalle, pero también la técnica de cata, de cómo analizar y cómo obtener elementos objetivos para comparar y para
descifrar, ¿no? el ADN, la forma de elaborar un vino y su potencial, tanto en calidad como en envejecimiento, se trabajan de manera mucho más exhaustiva. Y luego ya se puede seguir más adelante con el diploma nivel 4 que, bueno, tú Yo lo tengo, tienes, sí, ¿no? sí. Y porque cuando yo te conocí hace algunos años, creo que estabas a punto de presentar, Sí, o, sí, ¿no? terminando Más los o últimos menos. exámenes, sí. Exactamente. Bueno, enhorabuena que ya se tiene. Gracias. Ahí, bueno, ya es para personas que quieren ser formadores o... No, no solo formadores. Yo en concreto, porque tengo una escuela de vino, me dedico a la formación desde hace muchos años y bueno, es un poquito mi pasión y mi objetivo, ¿no? Pues también, digamos, me he formado para poder formar más, digamos, ¿no? Para ser buena y para ser mejor formadora o intentarlo, ¿no? Pero el diploma como certificación es también muy transversal, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, a nivel de alta hostelería o a nivel de distribución o de exportación de grandes grupos en bodegas, o no tan grandes, pero digamos que son empresas, digamos, con un nivel puntero ya más alto, tienen personal con esta formación en el diploma, ¿no? El diploma se llama así el diploma WSET o el nivel 4, ¿no? Hay el 1, 2 y 3, que son los que os he explicado un poquito. El nivel 4 es, digamos, un nivel de máster, equivale como a un máster universitario, por decirlo de alguna manera. En este caso, cuando hablamos de los 3 primeros niveles, además, existen tanto en material como en presencia geográfica escuelas y materiales en muchos idiomas y en muchos países. Se puede hacer, por ejemplo, estos 3 niveles se pueden hacer tanto en castellano como en inglés. Nosotros los ofrecemos en los 2 idiomas aquí, pero en castellano están. Pero existen en francés, en italiano, en portugués, en otros muchos países. El diploma solamente es disponible en inglés y a día de hoy no se imparte en España. Yo lo realicé en Londres a lo largo de unos 2 años, año y medio, 2 años. Es el periodo estándar de hacer este máster, porque no es un único curso, consiste en una formación con 5 asignaturas, son 5 módulos de formación, cada una de ellas tiene sus clases, tiene sus vinos y sus ejercicios de cata práctica, cata técnica y su examen correspondiente. Entonces, bueno, uno se matricula y va haciendo las asignaturas. También tienes metodológicamente un soporte de trabajo online, donde pues tenemos esos ejercicios y materiales para leer, vídeos, o sea, hay mucho material audiovisual también de autoformación. Y luego las clases presenciales corresponden en diferentes fechas repartidas durante el curso académico para preparar las clases presenciales, preparar los exámenes y luego realizarlos. Las 5 asignaturas del diploma son 2 troncales, digamos, las 2 principales, que es una sobre business del vino, sobre el comercio internacional y sobre negocios del vino, donde analizas pues, normativas internacionales, los grandes grupos de producción, de elaboración y de comercialización, los grandes mercados, las tendencias, etcétera. Es una visión muy comercial y muy transversal a nivel del mundo, del vino como producto mundial. Y otro segundo módulo que es toda una parte que se trabaja con bastante profundidad tanto de viticultura como de enología. Digamos, no equivale tanto como a como un grado universitario en enología o en viticultura, pero es una asignatura que profundiza mucho más de los ejemplos que explicaba antes en el nivel 3, de todo lo que son la producción del vino o del mosto de la uva en viñedo y la producción en enología, del trabajo en bodega, digamos. Y luego tienes otras 3 asignaturas ya sobre producto. Una es sobre los vinos espumosos del mundo. Aprendes, analizas tanto sistema de elaboración como las regiones de espumosos más importantes del mundo, champán, cava, cremants, vinos espumosos del mundo entero, o sea, del Nuevo Mundo también. Una segunda asignatura, digamos, que sería la cuarta, ¿no? Pero sobre producto, que son los vinos fortificados, vinos generosos fortificados del mundo. Y una última, que es la gran asignatura, que son vinos tranquilos o los vinos del mundo, donde ahí profundizas ya hasta un nivel muy alto sobre variedades, sobre regiones vinícolas del mundo y sobre los distintos países importantes y relevantes en producción, que son todos los que he mencionado antes, más alguno más, porque incluye Grecia, incluye países del este, por ejemplo, incluye también otras regiones, digamos, como China y como nuevas regiones elaboradoras.
y tanto lo que es el estudio teórico de estas regiones y de estos tipos de vino como el análisis técnico en la cata de los vinos es mucho más profundo y tiene mucho más detalle. Ahí ya tienes que ir a aprender y a discriminar variedades, técnicas de elaboración cuando haces la cata de un vino o regiones de origen de los vinos. Y más o menos, perfecto. como te digo, son unos 2 años aproximadamente de formación. Perfecto, solo para aclarar un poco, en el nivel, por ejemplo, bueno, 1, 2 y 3, comentaste que era de 2 días y el 3 de 4 días, pero no significa que en 4 días llegues y presentes el examen y ya está. O sea, No. tienen horas lectivas, entonces nos podrías decir más o menos cuántas horas estimadas, evidentemente, le Vale, sí. debe uno de meter previo a ir al curso presencial, ¿no? O Claro, online es también. que esto que comentas es muy importante, ¿no? Porque yo, claro, os explico un poquito en qué consiste el curso, ¿no? El curso presencial. Pero ganar la certificación requiere efectivamente bastante estudio y trabajo previo. Para el nivel 1, que es muy introductorio, realmente se recomienda una lectura previa del material, pero no es imprescindible, porque realmente es un curso muy introductorio, muy de presentación y se trabajan los contenidos principales sobre estas primeras horas de formación. En el nivel 2, que las clases presenciales son 2 días completos, o sea, son 16 horas. Puedes hacerlo en 2 jornadas completas o en 4 medias jornadas o distribuido por módulos de distintas formas, pero son eso, unas 16, 17 horas. Se recomienda un estudio previo al menos de 15 horas más, ¿no? Y que incluso, idealmente, si son 20 o 25, mejor. Por eso, cuando nosotros impartimos los cursos, siempre las matrículas tienen que ser hechas unas semanas previas para que nos enviemos a la dirección de la persona, del estudiante, el material de estudio y ese material lo puede trabajar, lo puede leer, se puede familiarizar y estudiarlo antes de las clases. Y luego en las clases lo que hacemos es revisar el contenido más importante, aclarar dudas, profundizar en los elementos clave y sobre todo dedicar estas horas a la cata técnica y a la cata práctica. Entonces, USET 2 son 2 días completos de formación y una preparación previa de mínimo 15 horas, pero si son 20 o 25, mucho mejor. Y todo lo que sea además a partir de ahí, pues tanto mejor, todavía más preparado y más solvente viene el estudiante al curso y más probabilidades de un buen aprobado, de una buena nota. Para el USET 3, las horas lectivas son 32 horas oficialmente, siempre son alguna más, pero son 4 días completo o por distribución, digamos, de módulos, pero la preparación previa mínima que se orienta son unas 80 horas, idealmente 100 y si pueden ser 120, mejor. Para hacer un US3, nosotros recomendamos siempre matricularse al menos 3 meses antes de la fecha de las clases presenciales, porque hay mucha materia para estudiar, hay mucha geografía internacional, muchas variedades, mucho dato, mucho contenido, y también en función del background y de la experiencia previa que tenga la persona, pues habitualmente a lo mejor alguien, por ejemplo, que viene de trabajar en una bodega, quizá los capítulos de elaboración en bodega o vinificación le sean más familiares, pero las regiones internacionales puede ser algo muy nuevo, a lo que va a tener que dedicar mucho más tiempo, ¿no? Quizás alguien que se dedica, por ejemplo, a exportación ha viajado más o conoce más regiones internacionales, esa parte quizá le resulte más fácil, pero vinificación, por ejemplo, o los procesos de elaboración en viñedo y viticultura puede ser algo bastante nuevo para la persona a la que tenga que dedicar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, mínimo son 80 horas, pero recomendamos entre 100 y 120 horas de dedicación y de preparación del material de estudio antes de venir a clase para luego dedicar, digamos, el tiempo de clase a lo más estratégico, ¿no? A revisar lo más importante, a resolver dudas y a catar, sobre todo, para aprender esa técnica de análisis del vino de una manera más estructurada. Perfecto, sí, eso es un gran reto, estar allí en clase y probar todos esos vinos y luego hacer el examen. Recuerdo que fue interesante, pero fue una muy grata experiencia. Teresa, muchísimas gracias por todo el detalle sobre el Wineset. Alguna otra ocasión podemos tocar algún tema más y la gente nos envía por allí más preguntas y dudas. Creo Claro que que en sí. esta ocasión quedó bastante claro todo lo que nos has contado. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran certificarse? ¿Hay certificación Para, online, por ejemplo, o solamente es no, presencial? hacemos certificación online, pero la certificación online es en inglés. Los materiales y el curso es en inglés.
Las certificaciones presenciales, nosotros este semestre, bueno, tenemos nuestra página web, que ahí viene toda la información, es arteanwines.com. Y en redes sociales también, @arteanwines. Tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn nos pueden encontrar y allí pueden encontrar también nuestra página web, donde tenemos una sección específica con todos los cursos WESET, con mucha información de los contenidos de cada curso, las fechas, etcétera. Las próximas ediciones que tendremos del WESET 2 y del 3 van a ser un WESET 2 aquí en Bilbao y otro en Donosti. Haremos también en Salamanca este semestre una edición, y del WESET 3 haremos en mayo una edición aquí en Bilbao y otra en noviembre probablemente. Entonces, a través de la página web arteanwines.com pueden encontrar mucha información, y también hay un email de contacto si necesitan alguna aclaración o quieren alguna consulta específica sobre alguna edición o sobre los cursos, que es info@arteanwines.com. Así que encantados de poder aclarar las dudas que sean. Y gracias también, Eduardo, por esta oportunidad de hablar de los cursos WESES, de explicar un poquito en qué consisten estas formaciones, cuál es el reto, cuál es el valor añadido y diferente, ¿no? que aportan. Y quizás solo añadir que así como WESET, como decía, como institución y como certificación está bastante extendido en muchos países, en España ha empezado, digamos, a conocerse y a extenderse, digamos, los últimos 5 o 6 años, pero sí que es una certificación cada vez más valorada, cada vez hay más bodegas, por ejemplo, o empresas de hostelería que valoran y que puntúan, ¿no? Que buscan, digamos, personal que tenga estas certificaciones para poder saber que la gente sabe de qué está hablando cuando está hablando de vino, ¿de acuerdo? Sí, exacto, porque es una institución altamente reconocida y también tiene, o sea, muy bien definido y muy bien estructurado, porque luego hay escuelas de muchas cosas que no sabes qué es lo que ven ni cómo fue la estructura de sus estudios, por ejemplo, ¿no? Con tanta cosa que hay ahora en Internet que pueden ser regulados o no. Entonces, con esto es algo confiable. Muy estructurado y además donde los contenidos, los vinos que se catan, las regiones que se van a conocer, está todo muy bien estructurado, muy bien explicado en la información previa que hay. Nosotros en la web tenemos mucha información, pero por supuesto cualquier persona que lo esté pensando o quiera un poquito más de detalle sobre las ediciones o sobre las formaciones como tal, pues encantados de poder resolver sus dudas y de contactar con ellos. Sí. Y que es un diferenciador, ¿no? Para las personas que están en distintos sectores, el tener un WESET. Un WESET es un diferenciador importante. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Teresa, gracias por tu tiempo. Voy a dejar todos tus datos aquí abajo del episodio y que te contacten por allí. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por este ratito de charla, y un placer estar aquí, y espero que volvamos a charlar y a vernos en otro rato. Claro que sí, seguro. Gracias. Vale, hasta luego.